Les saludamos a todos ustedes con el Salmo 108 que dice así: mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Despiértate salterio y arpa, despertaré al alba, te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos, a ti cantaré salmos entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. Con este salmo les saludamos y vamos a invitarles para que hagamos una oración rogándole a nuestro Dios que Él nos bendiga. Bendito Padre Celestial, nos acercamos delante de ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo para pedirte, Señor, nos bendigas con tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la vida que nos concedes y también, Señor, sabiendo que a través de tu palabra nuestra vida es edificada. Te damos gracias, te lo rogamos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Voy a invitarles para que podamos dar lectura al Evangelio de San Juan en su capítulo número 1 y en su verso número 18. Y leemos de la siguiente manera. San Juan 1:18 dice así: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Con esta porción de la palabra de nuestro Dios, vamos a invitarles a considerar este tema, el Señor Jesucristo, parte 1. A través del pasaje que hemos leído dice que a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Verdad bíblica. La Biblia enseña que Jesucristo, la segunda persona de la Divina Trinidad, es verdadero Dios y verdadero hombre. Verdad bíblica aplicada. Como hijos de Dios debemos saber que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote por excelencia, por su humanidad y nuestro único posible Salvador por su divinidad. Bueno, vamos a considerar este tema, el Señor Jesucristo, y para esto tenemos que ver la cristología. Hablar de la cristología se trata precisamente de hablar de Cristo, de la segunda persona de la Divina Trinidad. Y es importante el poder considerar que no puede hablarse de un tratado teológico o una doctrina sin poder considerar a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y al acercarnos a estudiar las verdades de la revelación de Cristo, pues somos transformados de gloria en gloria. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 18, dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Así que vamos a hablar acerca del Señor Jesucristo y la deidad del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, verso 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso confesamos que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. A esta unión se le llama unión hipostática, la unión de ambas naturalezas en una misma persona. En este caso, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hay controversias acerca de esto. Han cuestionado si Jesús era completamente humano. Hay herejías que cuestionan la naturaleza divina de Cristo. Entre esos grupos podemos encontrar
ebionismo, arrianismo y adopcionismo. Y por eso es importante el poder considerar, porque hay controversias acerca de esto. Vemos a través de la palabra de Dios el nombre de Dios, Jehová. No solamente cuando hablamos de Jehová estamos hablando del Padre. En la palabra de Dios podemos leer cuando Dios se reveló a Moisés, le dijo, le dirás al pueblo de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Jehová es yo soy. El nombre de Dios se aplica a Jesucristo. Él es el Verbo, Él es Dios. En San Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces el Señor Jesucristo es Dios. Tenemos referencias en epístolas, por ejemplo en Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Dice acerca de Cristo, dice que Él es Dios. En Tito 2:13 dice de la siguiente manera, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Por eso es que la palabra de Dios dice que Él es el Hijo de Dios. Él es el mismo Dios que por causa de la redención asumió una nueva naturaleza que es la humana, y esas dos naturalezas se unieron para dar pie a la salvación del hombre. En San Juan 10:29-30 dice así, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. El Señor Jesucristo, que es Dios, Él tiene los atributos de la divinidad. Él es omnisciente, Él conoce todas las cosas. Él es omnipresente. Él está en todas partes porque Él es Dios. Él es inmutable porque Él no cambia. Dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él es eterno. Cierto que Él vino aquí a la tierra, dice la palabra de Dios que se hizo hombre, pero Él es Dios, Él es eterno, Él existe por sí mismo. A Dios nadie lo hizo. Él existe por sí mismo. El Señor Jesucristo encarnado y su nacimiento virginal. El Señor Jesucristo, que es Dios, que siempre ha existido, que es eterno, que es omnisciente, que es omnipresente, que está en todas partes, el Señor Jesucristo se encarnó y su nacimiento es virginal. De ahí que podemos leer en la carta que el apóstol Pablo escribe a los filipenses, en su capítulo número 2 y en sus versos del 5 al 8, podemos dar lectura a este pasaje y dice así, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesucristo fue encarnado y su nacimiento fue virginal. En el nacimiento del Señor Jesucristo vemos que la palabra de Dios nos enseña que aquel verbo se hizo carne y se fue engendrado en el vientre de María. Pero no hubo participación de hombre, sino fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de aquella joven. Su nacimiento fue virginal. La palabra de Dios así lo enseña. Por eso es importante al poder considerar este tema acerca de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es Dios para siempre, pero por causa de la obra de la salvación, Él vino a esta tierra, vino a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y en el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, del verso número 18 al 23, dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que se había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí vemos a través de la palabra de Dios el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Aquel verbo fue hecho carne por causa de la obra de la salvación, por causa de nosotros. Hay un grupo que se llama docetismo, que niega la naturaleza humana de Cristo, insistiendo que solamente tenía apariencia humana, y esto no es cierto. El Señor Jesucristo fue verdadero hombre. El nacimiento virginal hizo posible que se pudiera unir en una sola persona la deidad y la humanidad de su plenitud. El Evangelio de San Juan 1:14 dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En este pasaje vemos la interacción de ambas naturalezas en una persona, en nuestro Señor Jesucristo. La encarnación no es el resultado de la función de la naturaleza humana y la divina. No es un semidios de ninguna manera. El Señor Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Tampoco es la suposición de la naturaleza, a veces Dios y a veces hombre. De ninguna manera. El Señor Jesucristo es Dios y es verdadero hombre. La gracia de Dios se define como el don, favor inmerecido de Dios. Ha sido la gracia de Dios por la cual el Señor Jesucristo vino a esta tierra para salvarnos, para rescatarnos. Él, siendo el creador de todas las cosas, el Dios todopoderoso, dejó su trono de gloria, asumiendo una nueva naturaleza a la humana, sin dejar de ser Dios, vino a esta tierra a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario.
pero Él jamás dejó de ser Dios. Él siguió siendo Dios y como hombre llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Hay un hombre llamado John Newton, el cual dice que la gracia merece el adjetivo de gracia sublime o sublime gracia. Y la palabra de Dios nos dice, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 5, el verso 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, Él mismo os afirme, fortalezca y establezca, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mas el Dios de toda gracia. La gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. A través de Él alcanzamos nuestra salvación. No hay otro camino. Solamente el Señor Jesucristo pudo hacer posible nuestra salvación. Él es nuestro posible Salvador si le aceptamos como nuestro Salvador, si le aceptamos como nuestro Redentor. Pero si le rechazamos, entonces no hay posibilidad para la salvación. Es importante recibirlo como el único y suficiente Salvador. La gracia y la verdad vinieron a través de Él. Todo cuanto el hombre pueda recibir de Dios es solamente por gracia de Dios. Todo viene de parte de Dios y es posible a través de nuestro Señor Jesucristo y a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Así que pues no nos engañemos como algunos grupos por ahí lo hacen, diciendo que el Señor Jesucristo no es Dios, que su naturaleza humana era solamente una apariencia. Eso no es así. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. 100% Dios y 100% hombre. Él vino para salvarnos, para rescatarnos. ¿De qué otra manera podría haber sido? ¿De qué otra forma? Hay un error el pensar que el Cristo de la fe es diferente al Cristo histórico. Este es un error. Jesucristo es el mismo, en el cual hemos creído, en el cual la Biblia nos habla acerca de Él. La historia habla acerca de Jesucristo. Jesucristo vino a marcar la historia con un antes y un después. Ningún hombre ha marcado la historia como lo hizo el Señor Jesucristo. Un antes y un después. Y en tu vida también el Señor ha marcado esa historia. En la vida de cada uno de nosotros, el Señor ha marcado esa historia con un antes y un después. Lo que éramos antes, lo que ahora somos a través de nuestro Señor Jesucristo. Y en la epístola que escribe el apóstol Pablo a los Gálatas, en su capítulo número 4 y en su verso número 19, podemos leer de la siguiente manera. Y dice así: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esta era la oración del apóstol Pablo, que el Señor fuera formado en cada uno de aquellos que habían creído en Él. El Señor Jesucristo, pues vamos a estar viendo este tema a lo largo de este año, esta cristología, porque no podemos hablar de cristología si no hablamos de Cristo. Dejemos pues que la exposición doctrinal de la persona de nuestro Señor Jesucristo moldee nuestras vidas. Busquemos conocer más a Cristo, recordando
que esta es la vida eterna. Lo dice el Evangelio de San Juan, capítulo 17, verso 3, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual has enviado. Conozcamos más al Señor. Leamos acerca de Él. Escudriñemos su palabra. El conocer a Dios, el tener la certeza de en quién hemos creído, esto nos va a llevar a tener una fe fuerte, poderosa, que aún a través quizás de los problemas que enfrentemos, vamos a poderlos resistir, porque nuestra fe está fortalecida en aquel que se hizo carne y que habitó entre nosotros. Jesucristo estuvo entre nosotros, el Hijo de Dios, que asumió esa nueva naturaleza, la humana, para podernos salvar a nosotros, para darnos la vida eterna, para que no nos perdiéramos, para que encontráramos ese camino, ese único camino que nos lleva al reino de los cielos. Es importante que podamos realmente estudiar, leer la palabra. Y como dijo el Señor Jesucristo, a través de este Evangelio de San Juan, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito del Padre, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Ha sido a través del Señor Jesucristo que ahora conocemos al Padre Celestial. Y ahora podemos entender esta gracia maravillosa que viene de parte de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que podamos estar en la gracia de Dios que se ha manifestado en la vida de cada uno de nosotros. En la carta que escribe el apóstol Pablo a los Filipenses, en su capítulo número 2 y en sus versos del 9 al 11, leemos de la siguiente manera: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En este día te voy a invitar para que en verdad podamos darle la gloria a Dios, porque a través de Jesucristo la gracia y la verdad se han manifestado. Y a través de Él tenemos la vida eterna. Le damos gracias a Dios por haber enviado a su Hijo para salvarnos y rescatarnos de nuestra maldad. Oremos a Dios, dándole gracias a Dios por la vida de su Hijo, el Hijo de Dios. Y como dice el Evangelio de San Juan, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Estuvo entre nosotros, pero Él tuvo un nacimiento virginal, porque fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. No hubo participación de varón. Fue la obra del Espíritu Santo en el vientre de esa joven. Ese es su nacimiento virginal. El Señor Jesucristo se hizo hombre para salvarnos a cada uno de nosotros. Vamos pues a orar y pedirle a nuestro Dios que Él nos ayude a comprender cada día más su palabra. Oremos a Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos permites, Dios eterno, el poder considerar
tu palabra. Y al considerar, Señor, a la persona gloriosa de tu Hijo Jesucristo, nos quitamos, Señor, el calzado. Como dice tu palabra, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en donde estás es santo. Bendito eres tú para siempre. Enviaste a tu Hijo para salvarnos. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor Jesucristo, por habernos salvado, por habernos rescatado, por darnos, Señor, la vida eterna. Te damos gracias, Señor, en este día. Te ruego por todas las personas que nos ven, que tú les bendigas, que tú les ayudes y que ellos puedan creer en ti, Señor, y puedan recibirte a ti como su único y suficiente Salvador. Te damos gracias, Señor, te lo rogamos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer el Salmo número 23 para la gloria de nuestro Dios. Salmo número 23. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que Dios te bendiga. La paz de Dios.